Imagínese recibir un regalo, un objeto aparentemente inofensivo, quizás un traje de buceo, una caja de puros o incluso un bolígrafo, sin saber que ese simple objeto ha sido diseñado en los laboratorios más secretos del mundo con un único propósito: matarlo de la forma más silenciosa y atroz posible, sin dejar huellas, sin disparar una sola bala, convirtiendo su propia rutina en su verdugo. Durante décadas, el mundo ha escuchado rumores, susurros en los pasillos del poder y fragmentos de documentos desclasificados que suenan más a una película de espías de Hollywood que a la realidad geopolítica de la Guerra Fría. Pero lo que usted está a punto de escuchar no es ficción, es la crónica de una obsesión letal. Estamos hablando del hombre que ostenta un récord mundial difícil de creer: el récord de haber sobrevivido a más de 600 intentos de asesinato. Una cifra que desafía toda lógica y probabilidad estadística, convirtiendo a Fidel Castro no solo en un líder político controvertido, sino en el objetivo móvil más escurridizo de la historia moderna. Para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, Castro no era solo un enemigo ideológico, era una espina clavada en el orgullo nacional, una burla constante a su omnipotencia. Y esa frustración dio a luz a los planes más diabólicos, creativos y a veces absurdos que jamás se hayan concebido. Quédese conmigo, porque hoy no vamos a hablar simplemente de política. Vamos a sumergirnos en los archivos más oscuros de Langley para desenmarañar la historia del regalo mortal que nunca llegó a sus manos. Los venenos invisibles y las alianzas con la mafia que demuestran que la realidad siempre, absolutamente siempre, supera a la ficción. ¿Cómo es posible que la agencia de inteligencia más poderosa del planeta fallara tantas veces? ¿Fue suerte? ¿Fue infiltración? ¿O fue incompetencia? Prepárese, porque vamos a destapar los secretos de la Operación Mangosta y los laboratorios de la muerte. Y le aseguro que después de escuchar esto, nunca volverá a ver un simple regalo de la misma manera. Para entender la magnitud de esta obsesión, tenemos que viajar atrás en el tiempo, no al momento del intento de asesinato, sino al caldo de cultivo que lo hizo posible, a una época donde el mundo estaba dividido en dos bloques antagónicos y donde la isla de Cuba dejó de ser el patio de recreo de las élites estadounidenses para convertirse en la pesadilla de Washington. Estamos a finales de los años 50, y La Habana es una ciudad de contrastes brutales, un lugar donde el glamour de los casinos operados por la mafia estadounidense convive con la miseria rural y la corrupción sistémica del régimen de Fulgencio Batista. En este escenario, un joven abogado barbudo y carismático baja de la Sierra Maestra y, contra todo pronóstico, entra triunfante en La Habana en enero de 1959. Al principio, la actitud de Estados Unidos fue de cautela, incluso de cierta curiosidad, pero esa curiosidad se transformó rápidamente en pánico cuando las reformas agrarias comenzaron a tocar los intereses de las grandes corporaciones azucareras y, sobre todo, cuando la retórica de Castro empezó a inclinarse peligrosamente hacia la órbita soviética. No podemos subestimar el impacto psicológico que esto tuvo en la psique estadounidense. Imagínese usted, en plena paranoia nuclear, tener al enemigo comunista no al otro lado del océano, sino a solo 90 millas de las costas de Florida, tan cerca que casi se podía sentir el humo de sus habanos. La administración de Eisenhower primero y la de Kennedy después vieron esto no como un problema diplomático, sino como una amenaza existencial inaceptable. Una humillación que debía ser borrada del mapa a cualquier precio. Y cuando decimos a cualquier precio, nos referimos a que se borraron las líneas éticas y morales
que separaban a una agencia de gobierno de una organización criminal. Fue en este contexto de histeria y urgencia donde nació la idea de que la eliminación física del líder cubano era la única solución viable. La bala de plata que acabaría con el comunismo en el hemisferio occidental. Pero había un problema. Castro no era un blanco fácil. Su seguridad era paranoica, sus movimientos impredecibles y su red de informantes omnipresente. Por lo que los métodos tradicionales, el francotirador en la azotea o la bomba en el coche, se consideraron demasiado arriesgados o inviables. Aquí es donde la historia toma un giro hacia lo macabro y lo experimental, porque la CIA, en su desesperación, recurrió a su división de servicios técnicos, el verdadero equivalente de Q en las películas de James Bond, pero sin el glamour británico y con mucha más oscuridad. Los científicos y técnicos de la CIA recibieron una orden clara, pero aterradora. Tenían que pensar fuera de la caja. Tenían que idear formas de matar que no parecieran asesinatos. Muertes que pudieran atribuirse a causas naturales, accidentes o enfermedades repentinas. Y así comenzó una de las etapas más extrañas de la historia del espionaje, donde la ciencia se puso al servicio de la muerte silenciosa. Se exploraron toxinas botánicas, bacterias, hongos y venenos químicos indetectables en una autopsia. ¿Se imagina usted el nivel de frialdad necesario para discutir en una oficina con aire acondicionado sobre la mejor manera de impregnar un objeto cotidiano con una bacteria mortal? Esto no era una guerra abierta. Era una guerra de sombras. Una guerra química y biológica a microescala dirigida contra un solo hombre. Entre los cientos de planes que se barajaron, hubo uno que destaca por su insidiosa creatividad y por lo cerca que estuvo de ejecutarse. Un plan que involucraba la pasión más conocida de Fidel Castro, el buceo. Castro era un ávido buceador. Amaba sumergirse en las aguas cristalinas del Caribe, explorando los arrecifes de coral. Un lugar donde se sentía libre y teóricamente seguro, lejos de las miradas indiscretas y de los guardaespaldas armados. La inteligencia estadounidense sabía esto, conocía sus hábitos, sus lugares favoritos y su equipo. Fue entonces cuando surgió la idea del regalo mortal. El plan, conocido en los archivos desclasificados y discutido en comités del Senado años más tarde, consistía en regalarle a Castro un traje de buceo de alta calidad a través de un intermediario. Alguien en quien él confiara, o, mejor aún, a través de un diplomático o figura pública que sirviera de caballo de Troya involuntario. Pero este no sería un traje normal. Los técnicos de la CIA planearon impregnar el interior del traje con un hongo que produce una enfermedad crónica y debilitante en la piel, conocida como el pie de atleta, pero en una versión devastadora y necrótica. Y, para asegurar el golpe de gracia, impregnar el aparato de respiración, el regulador, con bacilos de la tuberculosis. La idea era maquiavélica en su perfección. Castro se pondría el traje, disfrutaría de su inmersión y, días o semanas después, comenzaría a enfermar. Primero la piel, luego los pulmones. Su salud se deterioraría gradualmente, perdiendo energía, perdiendo su carisma, su voz tronante, hasta morir consumido por una enfermedad que parecería natural, o al menos, no vinculada directamente a un ataque externo. Sería una muerte lenta que no generaría un mártir instantáneo, sino que mostraría a un líder débil y enfermo. ¿Pueden imaginar la perversidad de convertir un momento de ocio y placer en una sentencia de muerte? Sin embargo, la realidad tiene formas curiosas de intervenir. Se dice que el plan llegó a una fase avanzada de preparación. Se compró un traje de buceo, se prepararon los agentes biológicos.
Se buscó al intermediario, que en algunas versiones de la historia se identifica como el abogado James Donovan, quien estaba negociando la liberación de los prisioneros de la fallida invasión de Bahía de Cochinos. Donovan, sin saberlo, debía ser el portador de la muerte. Pero aquí entra el factor humano, ese elemento impredecible que ninguna agencia de inteligencia puede controlar por completo. Donovan, según los relatos históricos, ya había conseguido un traje de buceo para regalárselo a Fidel como gesto de buena voluntad, por iniciativa propia. Cuando los oficiales de la CIA intentaron darle el traje preparado, Donovan supuestamente lo rechazó o simplemente ya había entregado el suyo, un traje limpio y seguro. Otra versión sugiere que los oficiales de la CIA encargados de entregarle el traje contaminado a Donovan decidieron en el último momento no hacerlo. Quizás por miedo a que el propio Donovan se contaminara, o quizás porque la operación se consideró demasiado arriesgada políticamente si se descubría. El hecho es que el regalo mortal nunca llegó a tocar la piel del comandante. El destino o la suerte del diablo intervino una vez más. Fidel siguió buceando, ajeno a que en algún laboratorio de Langley un traje impregnado de muerte había llevado su nombre. Pero este fracaso no detuvo a la agencia. Al contrario, solo alimentó su determinación y dio paso a planes aún más extravagantes y desesperados. Si el traje de buceo envenenado les parece una locura, esperen a escuchar sobre las píldoras de botulismo y la conexión con la mafia. Porque la CIA no trabajaba sola. En su obsesión por eliminar a Castro, el gobierno de Estados Unidos, el supuesto paladín de la ley y el orden, decidió meterse en la cama con el crimen organizado. Sí, escucharon bien. La CIA reclutó a figuras clave de la Cosa Nostra, gánsteres como Sam Giancana y Santos Traficante, hombres que habían perdido sus lucrativos casinos y burdeles en La Habana con la llegada de la revolución y que tenían tantas ganas de ver muerto a Castro como el propio Kennedy. Esta alianza impía, conocida como la Operación Joyas de la Familia en algunos documentos, es uno de los capítulos más oscuros y vergonzosos de la historia estadounidense. La lógica era simple. La mafia tenía acceso a Cuba que la CIA había perdido. Tenían asesinos a sueldo y conocían los bajos fondos de La Habana. La CIA proporcionaría el arma y la mafia pondría al ejecutor. Y el arma elegida no fue una pistola, sino veneno. Los laboratorios de la CIA desarrollaron unas píldoras especiales que contenían toxina botulínica, uno de los venenos más potentes conocidos por el hombre. Estas pastillas eran solubles en líquido, insípidas e inodoras. El plan era que un contacto de la mafia, que trabajaba en uno de los restaurantes o cafeterías que Castro frecuentaba, deslizara la píldora en su bebida, tal vez en un batido de chocolate, que era una de las debilidades conocidas del líder cubano. Imaginen la escena. El líder revolucionario sentado en una cafetería de La Habana, rodeado de su escolta, pidiendo su batido favorito. Mientras en la cocina, un empleado sudoroso y nervioso, pagado por la mafia con dinero de los contribuyentes estadounidenses, intenta disolver una cápsula de muerte en el vaso. Según los informes desclasificados, las cápsulas llegaron a Cuba, llegaron a manos del asesino potencial. Hubo un momento, un instante crítico en la historia, donde la vida de Fidel Castro pendió de un hilo, o mejor dicho, de una cápsula congelada. Se cuenta que las píldoras debían mantenerse congeladas para conservar su potencia, y que al intentar sacarlas del congelador o al manipularlas en el momento de la verdad, la cápsula se rompió o se quedó pegada al hielo, inutilizándose.
Otra versión dice que el empleado simplemente perdió el valor en el último segundo, aterrorizado por la omnipresencia de la seguridad cubana y las consecuencias de fallar. Sea cual fuere el detalle exacto, el resultado fue el mismo. El batido se sirvió limpio. Castro lo bebió. Y la CIA sumó otro fracaso humillante a su lista. Es fascinante pensar en cómo la historia mundial puede depender de detalles tan triviales como una cápsula que se rompe o un traje de buceo que se cambia. Pero no podemos hablar de estos intentos sin mencionar el contexto psicológico de la época. ¿Por qué esta obsesión con el veneno y los métodos limpios? Porque Estados Unidos necesitaba una negación plausible. No podían permitirse que se viera la mano de Washington empuñando el cuchillo. Si Castro moría envenenado, siempre se podría culpar a una enfermedad, a una purga interna dentro del Partido Comunista o a rivales locales. El veneno es el arma del cobarde, pero en geopolítica es el arma del prudente. Sin embargo, a medida que pasaban los años y Fidel seguía vivo, dando discursos de 4 horas en la Plaza de la Revolución, la frustración en Langley se tornó en delirio. Se propusieron planes para desprestigiarlo en lugar de matarlo, ataques a su imagen pública que hoy nos parecen sacados de una comedia absurda. Se habló de rociar un estudio de televisión con una sustancia alucinógena similar al LSD, justo antes de que Castro diera un discurso en vivo, para que empezara a divagar y a comportarse como un loco frente a toda la nación, destruyendo su imagen de líder fuerte y racional. Se habló de impregnar sus botas con sales de talio, un potente depilatorio químico, con la esperanza de que la sustancia penetrara en su piel y provocara la caída de su famosa barba. La lógica de la CIA era que la barba era el símbolo de su poder, como un Sansón moderno, y que sin ella, el pueblo cubano se burlaría de él y su autoridad se desmoronaría. Pueden creer que mentes brillantes, analistas con doctorados y estrategas militares dedicaron tiempo y recursos a planear cómo afeitar químicamente a un dictador caribeño. Esto nos habla del nivel de desesperación y de la desconexión con la realidad que se vivía en los pasillos de inteligencia. Mientras todo esto sucedía, Fidel Castro no era un blanco pasivo. Su servicio de contrainteligencia, el G2, se convirtió en uno de los más eficientes del mundo. Entrenados en parte por la KGB, pero con una astucia caribeña propia, los agentes cubanos lograron infiltrar las redes de la CIA y de la mafia. Sabían que los intentaban matar. Castro a menudo se jactaba de ello. Convertía cada intento fallido en una victoria propagandística. Si sobrevivir a intentos de asesinato fuera una disciplina olímpica, yo ganaría la medalla de oro, dijo en una ocasión. Esta frase no era solo bravuconería, era una verdad estadística. Cada plan descubierto, cada agente capturado, servía para reforzar la narrativa de que Cuba era una fortaleza asediada por el imperialismo yanqui, justificando así la represión interna y la militarización de la sociedad. En cierto modo, la obsesión de la CIA ayudó a consolidar el poder de Castro, dándole el enemigo externo perfecto que necesitaba para mantener a la población movilizada. Es la ironía suprema. Los esfuerzos por destruirlo terminaron haciéndolo más fuerte, más paranoico y más atrincherado en el poder. Hablemos también de los regalos que sí llegaron, pero que fueron interceptados. Hubo bolígrafos trucados con agujas hipodérmicas tan finas que la víctima no sentiría el pinchazo al usarlos, agujas cargadas con venenos mortales. Hubo puros explosivos, aunque esto es más un mito popular exagerado. La realidad documentada habla más de puros envenenados que de puros que explotaban como en los dibujos animados. La idea era colocar una caja de sus habanos favoritos en un lugar donde él tuviera acceso durante sus visitas a las Naciones Unidas en Nueva York.
La creatividad para la muerte no tenía límites. Se estudiaron las rutas de sus viajes, sus amantes, sus comidas favoritas. Marita Lawrence, una de sus amantes, fue reclutada por la CIA y enviada de vuelta a Cuba con píldoras de veneno. Ella misma contó años después cómo, en el momento decisivo, con Fidel durmiendo a su lado, no pudo hacerlo. Le confesó el plan, y según su relato, Fidel le entregó su propia pistola y le dijo: «Nadie puede matarme». Ella tiró el arma y se entregó al amor en lugar de al asesinato. Sea esta anécdota totalmente cierta o adornada por el tiempo, refleja la mística de invulnerabilidad que rodeaba al comandante. Esta serie de fracasos, que rayaban en lo cómico, lejos de disuadir a la Casa Blanca, provocó el efecto contrario. La obsesión se institucionalizó. Se le dio un nombre en clave y un presupuesto multimillonario. Se convirtió en una guerra secreta con todas las de la ley. Una guerra que usted no verá en los libros de historia convencionales. Estamos hablando de la Operación Mangosta, oficialmente autorizada el 30 de noviembre de 1961 por el propio presidente John F. Kennedy. La Operación Mangosta fue la respuesta visceral y furiosa a la humillación sufrida en Playa Girón. Ya no se trataba de complots aislados o alianzas sucias con gánsteres. Era un programa coordinado y masivo con un solo objetivo: derrocar al gobierno cubano por cualquier medio necesario e incitar una revuelta que justificara una invasión militar directa por parte de Estados Unidos. Para dirigir esta orquesta del caos, se eligió a una leyenda de las operaciones encubiertas, Edward Lansdale. Un hombre que se movía como pez en el agua en el mundo del espionaje, la propaganda y la contrainsurgencia. Un verdadero maestro de las sombras, Lansdale diseñó un programa de 32 tareas que abarcaban la totalidad del espectro de la desestabilización. ¿Se imagina usted un país entero convertido en un laboratorio de guerra no convencional? Eso fue Cuba bajo la Operación Mangosta. El plan de Lansdale era asfixiar a la isla desde todos los frentes posibles, crear un estado de caos y miseria tan insoportable que el propio pueblo cubano se levantara en armas contra Castro. Hablamos de una guerra económica brutal. Se planificaron acciones para encarecer y sabotear el transporte marítimo hacia la isla, para contaminar cargamentos de azúcar, para introducir plagas en las cosechas y para impedir las ventas de níquel cubano en el mercado mundial. En un lapso de apenas 14 meses, se registraron más de 700 sabotajes de gran envergadura contra objetivos económicos cubanos, desde fábricas hasta puentes y almacenes. Al mismo tiempo, se desplegó una ofensiva psicológica sin precedentes, con estaciones de radio transmitiendo propaganda anticastrista desde la Florida y aviones lanzando millones de panfletos sobre la isla para generar descontento y miedo. Pero la parte más siniestra de Mangosta era su componente paramilitar. La CIA comenzó a reclutar, entrenar y armar a grupos de exiliados cubanos para que se infiltraran en la isla, establecieran bases guerrilleras en las montañas y llevaran a cabo ataques terroristas contra civiles y objetivos estatales. Una de las infiltraciones más exitosas fue la del equipo Cobra, que logró introducirse en la provincia de Pinar del Río y, utilizando valijas diplomáticas belgas para contrabandear equipo de espionaje, llegó a crear una red de casi 100 agentes que operó durante más de un año. Piensen en esto por un momento. La agencia de inteligencia más poderosa del mundo estaba patrocinando activamente el terrorismo en una nación soberana, a solo 90 millas de sus costas. Es aquí donde debemos detenernos y analizar las consecuencias no deseadas de esta guerra total y secreta. Cada bomba que explotaba en una tienda, cada cosecha que se perdía por un sabotaje, cada rumor difundido por la radio,
no debilitaba a Castro. Al contrario, le daba las herramientas perfectas para justificar su propio régimen autoritario. La amenaza constante del imperialismo yanqui ya no era un eslogan de propaganda. Era una realidad palpable y cotidiana que el pueblo cubano sufría en carne propia. Esto permitió a Castro consolidar un aparato de seguridad estatal masivo y eficiente, justificando la vigilancia, la represión de la disidencia y la militarización completa de la sociedad cubana. Cada ataque de la CIA era una prueba irrefutable para el pueblo de que su líder tenía razón, que Estados Unidos era el enemigo implacable que buscaba destruirlos. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que la CIA no entendió que con cada ataque estaba, en realidad, fortaleciendo la legitimidad